Dios le bendiga, hermanos y amigos. En este día les saludamos a todos y a todas en el amor del Señor. Saludamos aquí en Bonao, nuestra iglesia local, y en los demás países, en Puerto Rico, Estados Unidos, España, todos esos países que nos escuchan, les saludamos en el nombre del Señor. Así también en nuestro país, aquí en República Dominicana, a todos nuestros hermanos y amigos en las diferentes provincias de nuestra república, que cada día damos gracias, muchas gracias al Señor por nuestro país, porque es un país lindo, hermoso, precioso y muy productivo. República Dominicana es un país bien productivo porque aquí el Señor nos ha bendecido en todo. Así que le damos gracias al Señor en este día y oramos presentando el mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a ti para presentarte el mensaje de tu palabra en este día, Señor. Te lo presento y te doy gracias por ella, tu palabra. Señor, te pido que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de los oyentes, pues la intención mía es que todas las personas escuchen tu palabra y se salven a través de tu palabra. Así que también ese es el pensamiento tuyo, Señor. El querer tuyo es que toda la humanidad sea salva. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando hoy, ahora en mi vida, Señor, y me revele tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos inmediatamente a nuestra Biblia y leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 42 y 43 en adelante. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén, amén. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda penetrar y llegar a cada vida necesitada y pueda obrar haciendo un milagro y derramando vida eterna en cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pues en el día de hoy estaremos disertando la palabra sobre el tema aprendiendo a vivir con Dios. Aprendiendo a vivir con Dios. Así que los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados y se añadían cada día como 3,000 personas. Dice aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 41, 2:41. De manera, hermanos y hermanas, que esta palabra es una palabra poderosa. Mire que en este tiempo, aleluya, aquí en este capítulo 2, habla de que los apóstoles comenzaron a predicar. Y en este día que dice la palabra, en esta palabra que yo leí, dice que se añadieron allí los discípulos, aleluya, y en la predicación, y dice que ellos, aleluya, recibieron en aquel día, se recibieron y se unieron allí a la gente más de 3,000 personas. Mire qué bueno y qué grande es Dios. De manera que por esa razón es, aleluya, que nosotros, cada uno de nosotros, cada día, debemos de estar más, aleluya, interesados, hermanos y amigos, aleluya, en conocer la palabra de Dios, en conocer el propósito de Dios. Porque dice la palabra, aquí donde leímos, que cada día el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Mire, el Señor, ese es el plan del Señor, de que cada día, aleluya, se añadan más y más personas ¿a qué? A la vida eterna. Se añadan más y más personas a la familia del cielo. Se añadan más y más personas a la salvación. Se añadan, aleluya, más y más personas al reino de Dios, a pertenecer a la familia del Señor. Por eso, aleluya, en este día, sigue diciendo la palabra,
no había en nosotros temor de Dios y reverencia a Dios. Cuando antes de conocer su palabra, antes de conocer a Dios, no había en ninguno de nosotros ningún temor de Dios, porque no conocíamos a Dios. Pero ahora, en este tiempo que muchos conocemos al Señor, que una gran parte de la humanidad sobre la tierra conoce al Señor, ese temor de Dios tiene que haber en nosotros, tiene que estar en nosotros ese temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios significa obediencia. El temor a Dios significa honra, aleluya, a Dios de parte de nosotros, lo que le hemos conocido. Y por eso es que cada día tenemos que luchar por conocer, aleluya, al Señor y estar cada vez más, aleluya, dispuesto a obedecer al Señor, y que esa reverencia, ese temor sobre el Señor y para el Señor y en el Señor esté en nosotros. Así es que Dios nos llama a libertad. Dios nos llama a ser libres en Él. Oiga, en Él. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a ser libres? ¿Cómo vamos a ser libres? Porque la palabra dice en el capítulo 6 de Juan que somos libres en Cristo. Y en el capítulo 8, versículo 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, hermanos y hermanas. Por eso es que tenemos, aleluya, que buscar la forma, la manera de cómo, aleluya, aprender a vivir con Dios. Mire ese título: aprender a vivir con Dios. ¿Cuánta gente hay que no sabe nada de Dios, que no saben vivir en la presencia de Dios? Y quizás uno le habla de vivir en la presencia de Dios y dicen: ¿y qué es eso? Nosotros yo no sé lo que es eso, no conocen nada, no tienen ningún conocimiento de Dios. Pero qué bueno es cuando sabemos, aleluya, de Dios, sabemos todo de Dios o mucho de Dios, porque quizás todo nunca nadie lo puede saber, aleluya, pero cuando sabemos un poco del Señor, muchas cosas, mire, es la felicidad más grande del ser humano encima de esta tierra. Por lo tanto, mire, sigue diciendo la palabra: no teníamos un corazón sincero delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando no lo conocíamos. No había sinceridad en el corazón de nosotros, en la vida de nosotros. No había ninguna sinceridad para con Dios. ¿Y qué significa la palabra sinceridad? Honestidad, pureza ante Dios. Mire, que cada uno de nosotros aprendamos a ser gente sincero, transparente, verdadero, gente honesta, justo ante la presencia de Dios. Ese es el llamado que Dios nos vive haciendo cada día. Que aprendamos a tener una unidad con Él. Oiga, una unidad con Dios. Si tenemos una unidad con Dios, va a haber entre nosotros el verdadero acercamiento que Dios quiere. Va a haber entre nosotros, aleluya, esa postura hermosa y esa unidad que Dios quiere que haya en todos nosotros con Él. Y sigue diciendo: Dios, aleluya, está en nosotros en todo tiempo. Pero nosotros no sabíamos compartir juntos con Él, ni con nuestra gente. Nosotros no, aleluya, compartíamos, ni siquiera aprendíamos a compartir el pan con las personas, aleluya, los alimentos con las personas que nos rodean. Pero después que somos cristianos, sí, hermanos y hermanas, aprendemos a compartir todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Cuando una gente no conoce a Dios, miren, ni siquiera la comida que alimenta el cuerpo le gusta compartirla con nadie. Mejor la han hecho al zafacón. Pero cuando usted conoce a Dios, usted quiere compartir todo lo que usted tiene con el que no tiene nada. Usted quiere compartir su comida, usted quiere compartir sus ropas, usted quiere compartir sus zapatos, usted quiere compartir el dinero. Si usted tiene dinero, usted lo quiere compartir con el que no tiene nada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado que dando es que se recibe. Dios nos ha enseñado que usted siempre va a cosechar lo que usted siembra. Y si usted comparte lo que usted tiene con otro, otro lo va a compartir con usted. Y si usted da de lo que tiene, otro le va a dar a usted de lo que él tiene. Y eso es lo que Dios quiere, porque así es Dios. Dios nos ha dado todo. Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado, porque Él es dueño de todo.
Así que por esa razón es que nosotros debemos de aprender a compartir con los demás. Y dice, no sabíamos si éramos salvos, no teníamos el conocimiento de la palabra de Dios. Mire cuánta gente hay hoy en este tiempo que no saben si son salvos o están perdidos, no saben si tienen a Dios en su corazón o si no lo tienen, no saben nada de Dios, están de espalda ante Dios, están oscuros, en oscuridad, porque nunca se han detenido fielmente para ver si verdaderamente Dios está con ellos o si están haciendo a lo que Dios le agrada. No se han detenido nunca, oiga, verdaderamente para tener una fianza con Dios, para estar afianzado con Dios, para estar, aleluya, plantado en la presencia de Dios. No se han detenido a analizar eso. Por eso en este tiempo hay que detenerse. En este tiempo que miren que ya tenemos más de 9 meses sufriendo, aleluya, con el problema del COVID. Que no, oiga, una enfermedad que no sabemos de dónde vino, una enfermedad que no sabemos cómo es ni de dónde es porque nadie la ha visto. Y esta enfermedad, mire lo que ha hecho a la humanidad, nos ha encerrado en nuestra casa y nos ha tapado la boca con una mascarilla. Pero usted y yo, aleluya, que conocemos al Señor, sabemos que la Biblia dice, oiga, la Biblia dice en Mateo 24 que vienen plagas, que vienen enfermedades, que vienen terremotos, que vienen, aleluya, principios de dolores a la humanidad, a la tierra. Pero ¿y por qué eso? Porque la gente vive de espalda a Dios. No se interesa en saber quién es Dios y conocer a Dios y obedecer a Dios. Pero cuando nos interesamos en obedecer a Dios, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser mejores. Y por eso es que debemos de interesarnos, aleluya, en buscar a Dios y aprender a vivir con Dios. No había una alabanza en nuestra boca, sino lo que había era maldición. Mire, la persona cuando no conoce a Dios, no sale de su boca cosas buenas, lo que sale son malas palabras. En vez de decir yo amo a Dios o un aleluya, un gloria a Dios, lo que echa es un San Antonio, una mala palabra. Una mala palabra, hermano. Pero cuando conocemos a Dios, Dios cambia nuestro vocabulario y nos da vocabulario de palabra santa, y nos da vocabulario de alabanza, nos da vocabulario de adoración a Dios, nos da vocabulario, aleluya, de hablar bien de los hermanos, no un vocabulario de chisme y de mentira ni de engaño, aleluya, con lo que se hace aquellos que todavía no han sido transformados por la palabra y el conocimiento de Dios. Y por eso, hermanos y hermanas y amigos, es que tenemos que aprender a vivir con Dios. Cuando no hemos aprendido, aleluya, a vivir con Dios, se vive una vida de mentira, de adulterio, de fornicación. Los jóvenes en este tiempo se están dejando dominar por la pornografía. Los jóvenes tienen que abrir los ojos porque el enemigo los está destruyendo en el vicio y en la corrupción y en la prostitución y en el adulterio, en cuantas cosas feas. Aleluya, las niñas y los niños, las niñas embarazadas a los 10, 12, 11, 14 años, las niñas embarazadas. ¿Por qué? Porque sus padres y su madre no lo han educado en la palabra, no le han enseñado la palabra de Dios. Aleluya, no le han enseñado el orden de Dios. No saben vivir con Dios, no han aprendido a vivir con Dios, en unidad con Dios, ni en la armonía con Dios. Por eso es que hay, hermanos y amigos, que aprender a vivir con Dios. Pero hoy somos la iglesia. Hoy somos la iglesia, los que hemos conocido la palabra del Señor. Hemos sido transformados, aleluya, y hemos recibido a Cristo como nuestro y único Salvador. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos, aleluya, que seguir hacia adelante, aprendiendo a vivir con el Señor. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en esta tarde. La iglesia debe conocer el poder de Dios, el poder de su palabra. Porque dice la Biblia en Romanos 1:16 que el evangelio, que es la palabra de Dios, es poder
poder de Dios. Aleluya. Y cuando usted y yo estamos llenos del poder de Dios, hermanos y hermanas y amigos, estamos preparados para enfrentar cualquier situación que se levante encima de la tierra. Estamos preparados, aleluya, para enfrentar al enemigo. Estamos preparados para enfrentar las adversidades que se presenten encima de esta tierra, porque hemos aprendido a vivir con Dios y Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros. Y sigue diciendo la palabra que somos transformados, aleluya, como Dios transformó a los 12 apóstoles. Aquellos 12 apóstoles que el Señor, que aprendieron a vivir con Cristo, cuando Cristo los llamó y acogió a aquellos 12 apóstoles, ellos aprendieron a vivir con Cristo. Dice la Biblia que ellos dejaron todo. Mire, los que eran pescadores dejaron de pescar y se fueron con Cristo. Los que eran labradores de la tierra dejaron esa labranza y se fueron con Cristo. Aleluya. Los que eran cobradores de impuestos dejaron de cobrar impuestos y se fueron con Cristo. Mire, todo, mire el cambio que sucedió. Y Cristo le dijo: yo os lo enseñaré a que sean pescadores de hombres, porque para eso es que Dios nos ha dado su palabra, para enseñarnos a ser pescadores de hombres. Bendecido sea el nombre de Dios. Y sigue diciendo: en el cristiano debe de saber siempre y tener una profunda convicción en Dios como en el Señor y Salvador de nuestra vida. Aleluya. Cuerpo, alma y espíritu. Oiga, Salvador de nosotros. Y Él es quien ha salvado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Todo, aleluya, hemos recibido esa bendición del Señor. Pero tenemos que buscarle, tenemos que acercarnos a Él. Mire, tenemos que aprender a vivir dentro del marco de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el orden de Dios. Tenemos que aprender, aleluya, a conocer los mandamientos de Dios. Tenemos que aprender a obedecerlo cada día, hermanos y hermanas, para que entonces nuestra vida sea cambiada y transformada y vivamos en el orden de Dios. Y sigue diciendo: siempre, aleluya, perseverando en la doctrina y en la oración. Oiga, siempre perseverando en la doctrina y en la oración. Ese es el llamado que Dios nos hace. ¿Cuál doctrina? La doctrina que Cristo enseñó, la palabra que Cristo predicó, la forma que Él lo hacía y cómo Él dijo que teníamos que vivir. Por eso Él dijo en Juan 13, dijo: si ustedes obedecen mi palabra, la palabra que yo le he dado, ustedes son mis amigos. Mire cómo el Señor nos llama, sus amigos. ¿Cuál es? Lo que obedecemos a su palabra, lo que hemos aprendido a vivir con el Señor. Y sigue diciendo la palabra, aleluya, en este día debemos, aleluya, aprender a amar de corazón. Oiga, tenemos que aprender a amar de corazón. ¿A quién? A Dios primeramente y a nuestra gente, a nuestro prójimo. ¿O no dice el segundo mandamiento de la palabra de Dios que el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos? Sí, eso es lo que dice la palabra. Tenemos que aprender a amar a nuestra gente, porque cuando aprendemos a amar a nuestra gente, no le hacemos daño a nadie. Y eso es el mandamiento, el mandato de Cristo, cuando Él dice: en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuviere amor los unos para con los otros. Y sigue diciendo, debemos, aleluya, cuidarnos mutuamente. Oiga, mutuamente. Cuidarnos uno con otro, no maltratarnos. Debemos aprender a adorar a Dios juntos, aleluya, y con mucha fe en el Señor. ¿Sí? Juntos siempre y con mucha fe. Por eso en los versículos que leímos dice la palabra: y los que habían creído estaban siempre juntos y compartían el pan entre ellos y estaban siempre unidos en la iglesia y en oración. Oiga, eso todo el tiempo, hermano. Lo que hemos creído al Señor, cada vez estamos más y más unidos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo aquí en la tierra tiene que estar unidos, porque en el cielo no hay 2 y 3 iglesias. Aquí en la tierra hay muchos grupos de iglesias para diferenciarse un grupo del otro, pero vamos todos para el cielo y estamos obedeciendo la misma palabra, y el Salvador es el mismo Jesucristo.
De manera que por eso debe de haber unidad entre nosotros aquí en la tierra, porque en el cielo no van a haber grupismo, ni un grupito por allá y otro por acá. No, todos estaremos juntos, dice la palabra en Apocalipsis. Todos. Y aquí lo dice en el libro de Hechos. Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y sigue diciendo, debemos aprender a adorar a Dios juntos y con mucha fe en Él. Y el Señor añadirá las almas cada día a la iglesia que han de ser salvas. Porque cada día el Señor va a seguir añadiendo a la iglesia, porque por el ejemplo, por el testimonio que usted y yo estemos dando. Usted y yo tenemos que dar un buen ejemplo cada día de cristiano, no ser piedra de tropiezo para otros, ni estar señalando a nadie, ni acusando a nadie, sino que debemos de estar mostrando que verdaderamente Cristo vive en nosotros, que el Padre Celestial vive en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que nos une al Señor. Por eso dice la palabra en Gálatas que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros hemos recibido al Señor y estamos unidos al Señor y somos un espíritu con Él. Así que en este día le dejo esta palabra, aleluya, para que ustedes la vivan y la estudien y la escudriñen y la obedezcan. Y verdaderamente nos daremos cuenta que estamos aprendiendo a vivir con Dios. Así que oramos y damos gracias. Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra pueda llegar al corazón de la gente y que la gente, aleluya, nos empeñemos cada día en aprender a vivir con Dios y así recibiremos la salvación que necesitamos para vivir bien en esta tierra y después que partamos de esta tierra también. Gracias te damos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.